2026 es el año de uno, de iniciar, caballo de fuego. El elemento que vamos a ver protagónico es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza, es un año de muchas oportunidades, donde la vida nos pide iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse, es un año atrevido, es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego. Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo de fuego. Y bueno, vamos para el signo Piscis. Después de esta jornada maratónica, Piscis. Este mensaje es para ti si tú eres de signo Piscis, tienes la luna en Piscis o ascendentes en Piscis. Todavía quedan pendientes para el 2026 algunos eclipses. Algunos eclipses todavía hay que mudar. Vale la pena que este 2026 ustedes empiezan con Mercurio en su casa 11. ¿Qué traduce esto para Piscis? Mercurio en la casa 11. Bueno, pues ¿cómo está mi futuro? Mercurio en la casa 11 le está diciendo a Piscis, hey, ¿qué te parece si empezamos desde el 1 de enero a hacer la lista de cómo está mi vida, de cómo está mi futuro, de cuáles son los planes a largo plazo? Mercurio cuando está en Capricornio en casa 11 le está diciendo a Piscis, ¿qué te parece si hacemos esto, si edificamos lo otro, si empezamos por acá? Entonces, muy buena idea para que ustedes inicien de esa forma colectiva, con su propia lista de cuáles son las metas a iniciar este 2026. Venus Star Point, en este caso, el 6 de enero, coincide para Piscis en la casa 11. Es decir, que marca la pauta de esta Venus Star Point que será 9 meses. 9 meses donde hay muchos regalos a través del futuro, a través de los grupos, a través del colectivo y abriéndose también a las nuevas formas de ser y a las personalidades y demás. Saturno le va a pedir mucho a Piscis
hacerse cargo de sus finanzas, mis estimados piscianos. Piscis, Saturno en la casa 2 le está diciendo, bueno, ¿qué tenemos, qué no tenemos, con qué contamos, qué vamos a hacer con esto? ¿Queremos más, queremos menos? ¿Estamos satisfechos, no estamos satisfechos? Es un año de revisar las finanzas, Piscis, no porque esté mal, no porque esté bien. Saturno está diciendo, a ver, venga, auditemos, vamos a auditar este proceso. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos falta? De acuerdo a lo que diga Mercurio en la casa 11, es decir, de acuerdo a los planes. ¿Cuáles son los planes a futuro que tenemos para saber qué hay, qué nos falta y qué no hay? Es un gran momento y va a ser un año con Saturno ahí de dos cosas. O un año donde Saturno me pone temas y obligaciones bancarias y situaciones económicas que yo no había visto y como que, wow, esto está aquí y ahora cómo le hago, ¿no? Entendiéndose que Quirón todavía está en tu casa 2 haciendo situaciones de economía. Y si todavía le debemos a terceros o todavía hay asuntos pendientes por dividir o por separar en relación a tu economía, Piscis, con otras personas del pasado, pues Saturno dice, no ha separado esto, usted todavía no ha cortado esto, ¿cómo no? ¿Cómo no has cortado esto, Piscis? ¿Cómo no vamos a hacer? Eso hace parte de la auditoría de Saturno en Aries en la casa 2 para ti, Piscis. Entonces, Neptuno también empieza a decir, bueno, pues muy rico y muy chévere la magia y demás, pero ¿esto sí es lograble? Es un 2026 donde Neptuno va a estar debatiéndose entre casa 2, si tenemos, podemos alcanzar eso, lo podemos hacer, la matemática nos da para todas esas ilusiones o para todos esos sueños. No es malo, Piscis, tampoco es bueno. Es un tema de atender y ajustar mi valor económico, mi autoestima y mi caja. ¿Cómo está la caja registradora? Saturno está ahí, eso tiene números y eso tiene nombre propio. Astrología financiera para Piscis, cómo nos estamos administrando, por un lado. De otra parte, Júpiter, que es el planeta regente o ha venido siendo regente de la casa 5 y mostrando posibilidades de iniciar una relación típico de casa 5 que muestra algo, pues Júpiter va a estar en la casa 6 durante gran parte del 2026, mostrando oportunidades y apertura en el campo laboral. Entonces, Piscis es un signo que se va a estar moviendo y va a estar excitándose también mucho, no, con todos estos temas de, wow, apareció esto. Eso es lo que trae mucho Júpiter en Leo en casa 6. Es la casa de la cotidianidad. Es la casa donde yo no esperaba que algo me apareciera, oh, pero llega esto, Júpiter en Leo, casa 6. Bueno, vamos a mirar cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos aterrizar, hasta dónde lo puedo llevar a cabo y demás. Uno de los signos que va a tener a Urano en casa 4, moviendo todas las arcas y haciendo toda esta capacidad de esto sí va, esto no va, pues es Urano. Esto tiene nombre propio. Ustedes saben que cuando tenemos un año con Urano en la casa 4, pues es momento de renovar, es momento de mirar cuál es mi verdadero piso, cuál es mi verdadera esencia, hacia dónde lo puedo migrar, qué puedo mejorar, qué cosas de mí debería cambiar, sobre todo que es un año muy fluido. La gran ventaja que tiene Urano en la casa 4 para todos los Piscis este 2026 es que está en un aspecto demasiado fluido con Plutón en Acuario. ¿Qué quiere decir esto o traducción? Que grandes cambios vienen para el 2026 en Piscis, pero fluidos, con gracia, con amor, gustosos. Es que hay cambios de estos cambios que es de ya para allá y no dan opción de, y casi siempre poco armónicos. En este caso, esto da una fluidez. Casi siempre los trígonos dan una aceptación de parte de nuestro ego y como que yo digo, bueno, me gusta, pues es algo nuevo, pero pues hagámoslo, ¿no? No está mal. Miremosle el ganador, ganador, a ver cómo se ajusta. Creo que es un año también de esto. Luego vienen otros eclipses que va a estar recibiendo entre la casa 6 y la casa 11. La casa 11, casi 12, ya cuando entren los eclipses para ustedes. Es momento también de sanar, momento de, pero de sanar no temas, puede ser temas físicos. Aunque Júpiter va a estar auspiciando la casa 6, no lo tomaría tanto de ahí. Es un momento también de sanar a través de los grupos y a través de las demás personas, sanar cosas del pasado, pero incluso ancestral. Tener, en este caso, el nodo norte en Acuario en la casa 12, pues es conectar también con algo que está tan en lo oculto, por allá, en los ancestros, que a veces no es tan consciente. Entonces, estos eclipses de la casa 12 van a poner muy reflexivo a Piscis durante el 2026 y, ¿por qué no?, iluminar ciertas áreas de su psique que no conocían.
¿no? Que no estaban como tan en el presente para los piscianos. Creo que es un año 2026 que los invita a ser muy dueños de su vida, de su economía, a brillar con luz propia. Es un año también donde Urano les va a pedir nuevas cosas, nuevas personas, nuevas tecnologías y sobre todo lo que más van a tener es Júpiter en la casa 6 dando oportunidad laboral. La luna a inicios del año va a estar en Cáncer en la casa 5 también beneficiando muchos aspectos en relación del amor. Y hay que mirar los temas de los grupos, porque Venus también marca la pauta de cariño, la pauta de comprensión a través de grupos o a través de sectas o a través de otras personas, pero más a nivel universitario, más a nivel general, con miras hacia futuro. Piscis, momento de crecer, momento de ser ustedes mismos, momentos de figurar, que es lo que está pidiendo Saturno a través de su propio valor espiritual, de conocimiento, de sabiduría, de todo el bagaje que ya se trae. Creo que es un año muy positivo también para los Piscis, ascendentes, soles, lunas Piscis. Un año con mucha perspectiva para ustedes, los piscianos, 2026.